mucha rumorología, muchas teorías, mucha leyenda y mucha confusión sobre las decisiones creativas que se tomaron para realizar la tercera parte del Padrino, la mítica saga de Francis Ford Coppola basada en las novelas de Mario Puzo. Tal vez la sobredignificación de las dos primeras entregas, que de alguna manera venían a resumir lo mejor del cine y a elevar el drama a la categoría de shakespeariano, llevaron a crear una especie de monstruo, la sublimación intelectual del cine hollywoodiense. ¿Qué sucede? Que llega la tercera parte y, por supuesto, es controvertida. Algunos, en cierto ejercicio de mitomanía, han querido proyectar la sensación de que tal vez lo que pasa es que los estudios no estaban a la altura de lo que buscaba un autor, como Coppola, y por ello, de alguna manera, bueno, la típica leyenda urbana de que los productores son malos y los directores son grandes creativos, y esto en cierta medida ha sido alimentado también por la existencia de un supuesto montaje final del director al año siguiente, que salió en vídeos y que es básicamente el que se ha estado viendo desde entonces en uso doméstico. Sin embargo, para rizar el rizo, Coppola en el 2020 ha reeditado una vez más El Padrino 3 y lo ha renombrado tal como al parecer él quería nombrarlo desde el principio, La muerte de Michael Corleone. Irónico, porque es justo lo que no se ve en esta versión. Y esta ironía, tal como vamos a ver, es perfectamente intencionada. Pero hay que despejar algunas cuestiones, hay que desmitificar ciertos alegatos sobre El Padrino 3, como por ejemplo el supuesto hecho de que Francis Ford Coppola lo que quería era algo más altisonante, más elevado, más dramático y más teatral, y de alguna manera no le dejaron hacer la película que él realmente quería. Pero eso no es más que una media verdad, porque de hecho, si vemos el mapa conjunto de la situación, Coppola queda incluso en peor lugar que los productores que querían algo tan honesto como una tercera parte de una saga para cerrar la historia. Muchas vueltas se dieron, realizadores de gran calado como Michael Cimino, como Martin Scorsese, como Warren Beatty, estuvieron a punto de realizar un Padrino 3 sin que esto llegase finalmente a materializarse. Y resulta que en el último momento, el que la había rechazado porque ya lo había supuestamente dicho todo, Coppola regresa al mundo del Padrino y lo hace, sí, por dinero. Eso no quiere decir que no se esforzase por hacer la mejor película posible. Más allá del morbo o de la incomprensión de decisiones como el hecho de que pusiese a su propia hija en el reparto, o la estética setentera un poco deslustrada frente a la impecable estética de las dos primeras partes, tanto como la extraña forma de vender una especie de teoría de la conspiración sobre el Vaticano, lo cierto es que independientemente de todas las polémicas, El Padrino Coda, la versión del 2020, incluso El Padrino 3, porque es prácticamente la misma película, ya veremos que solo han cambiado un par de cosas, es una tercera entrega bastante digna y bastante seria, y sigue demostrando que Coppola es un maestro en ciertos recursos que emplea, transiciones, colas musicales, iluminación, dirección de la escena y de los actores, en fin, todo lo que hace de Coppola un artista, digamos, ¿no? Más que un mero diseñador de escenas. Ahora bien, esto tampoco significa que haya hecho su gran obra maestra con esta reedición, en la que ha hecho algo que, en mi opinión, tal como voy a defender, es muy audaz, porque lo cierto es que en realidad ha quitado metraje y solo ha cambiado un par de cosas. Pero ¿acaso no cambia una película si le cambias el final y el principio? Por supuesto que sí, es lo que voy a defender. Comenzaré mi comparativa entre El Padrino 3 original y este epílogo o muerte de Michael Corleone diciendo que la trama general, tanto de dicha parte 3 como de Coda, es simplemente la misma. Pero, tal como afirmaba Kubrick, una película no debería ser una sucesión de situaciones con un sentido y una narración lógica, sino más bien una progresión de estados sentimentales hasta llegar a un cierto punto de experiencia para el público. Tal vez esto suene un tanto abigarrado y demasiado intelectual, pero hablamos de una saga basada precisamente en la densidad. Desde la composición de sus planos hasta el esfuerzo de la ambientación o la intensidad de sus actuaciones,
Las dos primeras entregas del Padrino hicieron historia justo por eso, por su extraordinaria condensación de elementos en un conjunto que lo elevan a arte. Y hablamos de arte en el sentido más serio. ¿A alguien se le ocurriría juzgar un cuadro no por su mérito o su belleza, sino por el sentido de lo que figura? Tal vez, pero en mi opinión, eso equivale a rebajarlo a mera artesanía, y no a algo tan profundo como lo que quiero entender que busca Coppola. En ese sentido, la trama, aunque siempre debe interesarnos, no es tan importante como el mensaje, y eso, por mucho que la película sea básicamente lo mismo en el montaje del 2020, es exactamente lo que ha dado un giro de 180 grados. En la versión anterior, Michael muere en pantalla de una manera patética que pone un extraño punto y final a toda una vida de corrupción. En el nuevo montaje, esta muerte no se produce. La lectura es completamente diferente, de hecho inversa. Michael es ahora un viejo atormentado por lo que no puede enmendar y que quizás se va a ver condenado a lamentarse por una eternidad por sus errores. El castigo que le inflige Coppola al protagonista en esta nueva edición es sin duda mucho más severo. De hecho, morir no solo le quita el sentido, sino que destruye la moraleja, mientras que la vida potencialmente eterna nos arroja de lleno al significado del infierno. También debo mencionar mi sorpresa a la forma de resumir el primer acto intensificando sin embargo su fuerza. De nuevo, alguien le hace una petición al Padrino, pero es la persona menos esperada, un cardenal. Corleone necesita redimirse de un terrible pecado, la muerte de su propio hermano, y el cardenal salir del atolladero en el que se ha involucrado con otras facciones mafiosas. Los dos necesitan de la corrupción del otro para lavar la suya propia, lo cual nos proporciona un ingenioso dilema moral. ¿Acaso busca el cielo Corleone, o más bien cree que puede literalmente comprar su lugar en él? Como de costumbre, y he aquí el contrapeso negativo, la gramática de la hipocresía llega a un punto bastante confuso. ¿Corleone se ha ablandado o lo hace todo por poder? ¿El Papa muere para su desgracia o lo planeó él mismo? En El Padrino 1 y 2, estas ambigüedades eran francamente frescas y estimulantes, pero en este epílogo alcanzan un paroxismo bastante extenuante. En otras palabras, el abuso del empleo del farol mafioso, del sibilino doble juego o no, llega a rozar el ridículo. Aún así, se agradece que en esta versión hable menos la fotografía, la recapitulación por montaje, el cliché y el metraje sobrante, y que por el contrario respiren más las actuaciones. En cualquier caso, podría resumirse todo en que Coppola se ha arriesgado cambiando la película únicamente en su significado, alterando solamente un par de detalles para obligarnos a imaginar que vemos por primera vez la película que en realidad quería enseñarnos desde el principio. Algo tan aparentemente fuera de lugar como, por ello, valiente. Al fin podemos decir que la tragedia de Michael Corleone ha alcanzado un final a la altura de las entregas originales. Bien, ya hemos visto que El Padrino Coda, la muerte de Michael Corleone, o El Padrino parte 3 versión 2, como queráis llamarlo, es una película que, pese a todas las controversias, algunas de ellas bastante justificadas, sigue manteniendo el tipo frente a ese monstruo que, como ya he comentado, se había creado, ¿no? Esa gigantesca leyenda que existe en torno al Padrino 1 y 2, digamos. Tal vez lo único que sucede es que nos están demostrando que la película no tenía por qué ser exactamente lo que pensábamos, o si era lo que pensábamos, empieza a redundar, incluso a derivar, y de alguna manera ya pierde el interés. Es como un chiste, por decirlo de alguna manera, repetido 3 veces ya, y durante unas 3 horas cada vez, y llega un momento en el que probablemente lo que sucede simplemente es que sus códigos saturan. Y finalmente la mente desconecta de tanta intensidad, de tanta densidad, de tanta fuerza que aspira a tener todo, y de alguna manera aprende a verlo como una sucesión de situaciones que en realidad son seguramente predecibles si tenemos en cuenta que son unos códigos que hasta cierto punto no dejan de haber sentado un estereotipo. En este sentido, El Padrino, lo cierto es que probablemente ya se han pasado haciendo una tercera parte en su momento, se han pasado haciendo 2 montajes alternativos, y se podrían haber pasado mucho más si hubieran llegado a perpetrar una 4ª parte. Hay veces en las que es mejor parar con dignidad que seguir para desmitificar tu propio trabajo, ¿no? No tiene ningún sentido.
Sin duda, el plato fuerte está en el tour de force entre Pacino y Andy García, porque lo cierto es que ahí es donde está lo que levanta la película. Realmente eso es lo que hace que la película trascienda un poco por encima de lo que podría ser el simple episodio de un culebrón siciliano, ¿no? Nos llevan a algo bastante intenso, bastante sólido, y Pacino logra hacer creíble algo que supuestamente es muy efectista, que es que su personaje de alguna manera tiene estas crisis, estos problemas tanto físicos como psicológicos, pero logra de alguna manera aportarle su famoso toque, ¿no? Todo el mundo sabe que Pacino es capaz de hacer de una escena inverosímil una escena que incluso es buena, o sea, porque lo hace súper bien. Podemos poner un ejemplo. Hay una escena en la que la dirección artística peca de simple o de teatral. Él pide dulces, se los traen inmediatamente. Si te fijases en lo que está pasando a su alrededor, no tiene sentido. Lo que ha pedido lo tienen exactamente al segundo de haberlo pedido, pero su actuación es la clave. Lo hace tan bien, distrae tanto nuestra atención, incluso nos hace preocuparnos tanto por lo que le está pasando a su personaje, que eso pasa completamente desapercibido, el detalle de la dirección artística, ¿no? Es también algo que se corresponde con el espíritu de Coppola. Si el guión, la fotografía y la actuación son buenos, eso levanta un mal diseño de producción, ¿no? De hecho, El Padrino 1, a pesar de estar bastante mitificada, como ya hemos dicho, resulta que tiene se le han sacado algunos fallos de script bastante serios y sigue sin importar. Sigue sin importar porque sigue teniendo la magia de esa autogravedad, de esa seriedad, de esa forma tan interesante de venderse a sí misma, ¿no? De alguna manera te logra convencer de que es perfecta, aunque probablemente no lo es. Finalmente, nada más que decir, salvo que si os interesa este vídeo o cualquiera de los que podáis ver en mi canal, no tenéis más que darle al like y suscribiros.